las redes sociales en realidad son los fenómenos, valga la redundancia, sociales más importantes que ha pasado en los últimos años, en las últimas décadas. Hoy en día uno está en contacto de forma barata, o sea, casi gratuita, con gente con la que hubiera perdido contacto hace 20 años. O sea, hoy en día yo tengo amigos porque he conocido en viajes o por trabajo y estamos en contacto directo y saben que es de mi vida, vivan en Estados Unidos, Francia, Armenia o Rusia. ¿Por qué? Porque todavía nuestro campo de visión o nuestros nodos se han extendido a todo el mundo. Hoy en día el mundo no tiene fronteras. Y es algo que sí entienden mucho ese es un preconcepto de muchas de las generaciones más grandes, el que es una pérdida de tiempo. Pero para las generaciones más chicas, en realidad es su forma de interactuar. Y es correcta, es la forma de interactuar de esa generación. Y muchas veces, yo me río, a veces viendo la gente quejándose, sobre todo los más grandes, de sus hijos y de los chistes y de las cosas que comparten. Y muchas veces su hijo tiene más en común y es mucho más globalista y está mucho más adaptado para el mundo que viene que sus padres, porque está compartiendo chistes con chicos de República Checa y de Brasil y un meme que tiene un concepto universal, que se ríen todos de lo mismo, porque ya hay una parte del mensaje encriptado que lo entendieron todos, más el extra. Entonces es una generación que crece con una visión del mundo global, y que el mundo es global y que no hay fronteras y que los negocios son globales y que las amistades son globales, que es una ventaja competitiva gigantesca respecto a las generaciones anteriores. Que las generaciones anteriores lo vean como una pérdida de tiempo es que no entendieron nada. Es la nueva forma de comunicación y es global y es ultra poderosa. O sea, antes podían acceder muy pocos. Antes, o sea, en los años 80, hacer una llamada te costaba una fortuna para comunicarte y pasar algo de información. Y lo podía hacer gente que tenía cierto poder adquisitivo. Y un siglo atrás también existía. O sea, ¿cómo se llama? Nobel, que tenía la corporación más grande del mundo, y la tenía en 5 o 6 países, se comunicaba de forma inmediata con Nueva York, Oslo, pero lo podía hacer él porque era el tipo más rico del mundo. Hoy en día todos lo pueden hacer. Es la única época en el mundo en la cual, en la historia de la humanidad, que un chico en un barrio humilde de acá de Entre Ríos, o en Mogadiscio, o en Nueva York, tienen acceso a la misma información. Todavía no vemos el resultado magnífico que va a generar eso. Y interactúan y están y comparten. Es un momento fantástico y gran parte de lo que generó esto son las redes sociales. O sea, acható todo tipo de jerarquía social. Las redes sociales supuestamente manejan o se manejan en la virtualidad. Lo que está en las redes de alguna manera existe y no existe. ¿Compite con la realidad? ¿Compite con lo tangible? Esta es una opinión personal, pero son complementarias. No es que o virtual o real. Uno en el mundo virtual comparte cosas de la vida real y pensamientos de la vida real. De por sí muchas veces uno es más sincero en las redes sociales que en el frente a frente. Por eso también es una herramienta muy interesante para medir lo que realmente piensa la gente, no lo que va a decir. De por sí eso está comprobado. Hay un efecto máscara muy interesante en las redes sociales, en el cual la gente verdaderamente tiene una tendencia a opinar más claramente lo que piensa que si a uno lo encuestan de forma personal y tiende a ser más políticamente correcto, ¿no? Entonces, ese tema de virtual o real es un gris, es mixto hoy en día. Y de por sí nosotros hacemos social listening, analizamos muchísimo las redes sociales. Y, por ejemplo, hemos analizado hechos muy conflictivos, de quejas en las redes sociales, y hay una serie de parámetros matemáticos que te indican cuándo un fenómeno netamente virtual va a pasar al mundo real. O sea, cuando el disgusto virtual pasa al mundo real. Y eso es algo que instituciones, empresas, políticos y gobiernos tienen que empezar a tener en cuenta, que, o sea, es algo. O sea, lo vimos en la primavera árabe. La primavera árabe nació en Twitter.
los disturbios en Chile. O sea, puede ser extra positivo, extra negativo, no importa, es la realidad. Saquemos la parte de si es bueno o si es malo. Es. Y el mundo actual es así. Y la capacidad de magnificación de las redes sociales es altísima. Entonces, un fenómeno muy chico puede expandirse ad infinitum, o sea, de forma muy rápida. De forma positiva, como puede ser un influencer que junta plata para un niñito que tiene un problema, o un problema sobredimensionado de una noticia mal entendida que genera pánico. Entonces, por eso también es que hicimos también el tablero. O sea, la información se combate con buena información, la mala información se combate con buena información, ¿no? Y es lo que muchas veces no entienden las instituciones. O sea, no es que redes malas, ¿no? Porque este mensaje era incorrecto y se viralizó. Bueno, no. Hacer un mensaje correcto y usar las herramientas adecuadas para neutralizarlo. Y a partir de las redes sociales se han generado distintas formas de comunicación paralelas. Los que más se han multiplicado son los memes, las distintas formas de comunicar nuevas que han aparecido, los trolls, que serían aquellos personajes que se encargan de hablar mal de alguien, pero con un objetivo específico. ¿Cómo ensucia esto, el diálogo que existe? ¿Cómo ensucia el ambiente, la realidad virtual de las redes, este tipo de cosas, y cómo afectan a la sociedad? Es gracioso porque los sistemas llegan a un equilibrio de forma... una vez que un sistema llega a un equilibrio, de un sistema social, es muy difícil o requiere mucha energía sacarlo de ese equilibrio. Los trolls son bastante ineficientes en realidad. Vos necesitas mucha fuerza bruta para que tengan eficiencia. De por sí es mucho más eficiente una campaña analizando la arquitectura de una red y actuando en nodos específicos que uno sabe que van a tener mucha replicación, que la fuerza bruta de contratar trolls, que aparte las herramientas nuestras como de cualquier empresa de data analítica te sacan en 2 segundos que son trolls. ¿Entendés? Y la misma gente ya los identifica, por lo tanto su poder de disuasión o de acción cada vez es más bajo. O sea, listo, un troll, uno no escucha lo que dice, es ruido y la misma gente ecualiza, la misma gente saca de la ecuación, listo, ya la gente aprende, tantos seguidores, no le da importancia a lo que dice. Por eso también son tan importantes los nodos de gente muy seguida. Pero también al mismo tiempo por eso nos sirve las empresas estas que le compras seguidores. ¿Entendés? Vos comprás muchos seguidores, 8 trillones de seguidores en la India compras, pero no tienen interacción, no te sirve. De por sí te dan una mala imagen, tiene tantos seguidores y la gente no interactúa, porque hay que ver el flujo. Entonces son todas cosas que uno lo saca de forma matemática, pero la gente también lo saca de forma instintiva. O sea, la gente aprende muy rápido, como las iteraciones en las redes sociales son tan rápidas, la gente aprende rápido cuando está siendo engañada. Como decía, la palabra democratizar es media particular, pero antes tenían acceso a dar su opinión quienes llegaban a ciertos medios, ahora lo que se hizo es darle acceso a opinar a un montón de gente. Y el mercado... ¿Qué más transparente que un mercado casi, o sea, de oferta y demanda que ese? De oferta y demanda de ideas, no necesariamente de dinero, pero de oferta y demanda de ideas. Vos solo tenías antes lo que decía el canal A, el canal B y el canal C. Y vos tomabas una decisión mediante eso. Obviamente los medios tienen su razón de ser. Hay un profesionalismo, pero no por eso quiere decir que yo no quiera escuchar lo que opina la gente común. Y los influencers se generan en sí, es un fenómeno de oferta y demanda. O sea, hay un montón de gente que quiere escuchar lo que está diciendo esa gente, ¿no? Entonces, son como micromedios o micronodos que se van retroalimentando y generan este nuevo fenómeno que es muy importante. De por sí, un influencer te puede cambiar para un lado o para el otro una marca, o para arriba o para abajo, ¿no? Entonces,
Por eso también es que es tan importante entender el fenómeno y que las empresas y que los gobiernos entiendan que la velocidad para actuar y lo preferible sería de prever, es inmediata hoy en día. Entonces, no tenés cintura. Entonces, hoy en día necesitas el poder de la analítica para poder saber estas cosas. Hoy en día una campaña de desprestigio por las redes sociales te puede hundir una marca en 2 minutos. Ha pasado, ¿entendés? Entonces, las redes sociales son terriblemente poderosas y hay que entenderlas muy bien para jugar el juego. Y no se manejan de forma instintiva. O sea, de por sí hay un área de las matemáticas que se dedica específicamente a eso, al tema de grafos, de análisis de redes. O sea, son una matemática, de por sí una matemática que existe hace 60, 70 años, nada más que ahora se le está dando el uso real del verdadero potencial que tenía. Entonces es todo un mundo muy interesante, que hay mucho para crecer y con una capacidad de sinergia con las empresas altísima. Y no sé, nada más alejado a que es una moda. Bueno, vos tenés un poco mi edad y también en su época hubo gente que dijo Internet, no, esto es una moda. ¿Sabes cuántas Internet vi pasar? Y cualquiera que veía Internet veía que era un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Bueno, o sea, esto está pasando y va a ser así para siempre, ¿no? Algunas redes subirán, otras caerán, algunas se pondrán más de moda, pero el concepto de red interconectada global llegó y es así, es que está para quedarse. Entonces, las empresas y las instituciones, y es conveniente que se adapten a ese mundo porque es el mundo de hoy en día. Y todo esto que estamos hablando se termina traduciendo en datos, se termina traduciendo en análisis, se termina traduciendo en matemática. Pero la matemática, los datos, requieren de análisis que entiendan más allá de las matemáticas. Por eso, el fenómeno que se está produciendo en estos tiempos es la reaparición de carreras que parecían vetustas, como puede ser la antropología, la filosofía, la historia, el pensamiento en general, la psicología. Son carreras que tienen muchísimo que aportar para entender lo que dicen estos datos, para entender las matemáticas. Estos son herramientas, o sea, como antes era una sierra, un martillo, etcétera, para hacer una serie de cosas, sin la persona que sabía hacerlo, no servían para nada. Estos son herramientas súper poderosas, pero no son oráculos, ¿no? O sea, también está ese concepto de que son oráculos que te resuelven todo. No, son herramientas para dar insights, para tomar decisiones, ¿no? Pero las decisiones y los insights son humanos, ¿no? El rol del analista sigue siendo más crítico que antes, porque también de toda esta marea de información, o sea, de datos, transformarla en información mediante la matemática y mediante estas herramientas para generar algo digerible, requieren también es para que un humano analice eso y tome decisiones, porque hay una frase que leía la otra vez en el Harvard Business que decía data without insights is useless and insights without action are expensive toys. O sea, vos podés usar todo esto, poner las mejores herramientas de data, pero si vos no sacás información válida, no sirve para nada. Pero si con esa información válida vos no tomás acciones, específicamente estás tirando plata. Entonces, es una combinación, es un cambio cultural y es netamente humano. O sea, son herramientas humanas. Entonces, el rol de los consultores, de los analistas, de los economistas, de los filósofos, de por sí Google contrata un montón de filósofos y de antropólogos, es crítico, ¿no? El politólogo, el análisis de la política hoy en día es análisis matemático. Eso no quiere decir que tengan que ser matemáticos en sí, tienen que ser politólogos que entiendan de matemática, ¿no? Entonces, las herramientas del juego han cambiado, pero el rol humano y el rol del consultor
sigue siendo crítico. De por sí así es como nosotros hemos focalizado la empresa. Nuestra empresa es una empresa de servicios. Nosotros no vendemos empaquetados, no hacemos enlatados de algoritmos. Nosotros vamos a las empresas, vamos a las instituciones, vemos cuáles son sus necesidades, desarrollamos los paneles de BI y después los acompañamos. Los nuestros Information as a Service es un servicio. Nosotros acompañamos a las empresas para que no tengan que gastar millones en abrir su área de BI o abrir su área de Data Analytics porque es muy cara y lleva mucho tiempo hacerlas. Entonces, nosotros pueden tercerizar esa área con nosotros y acompañamos a la empresa en su camino a transformarse en Data Driven. Pero nuestros analistas son humanos y nuestros analistas tienen un expertise muy específico, ya sea en política, en oil and gas, en las distintas áreas en las que trabajamos. Se requiere siempre una persona que es la que puede del dato sacar el insight, mediante herramientas muy poderosas. Pero ahí está la ventaja o la curva, o sea, la tangente para meterse y tener la ventaja competitiva. O sea, son herramientas muy poderosas entendidas por seres humanos.